Pastor, llega una pregunta desde España y el hermano dice, o la hermana dice que es urgente. Necesito saber si hoy es malo comer sangre. Sé que en el pasado estuvo prohibido por nuestro Creador, pero aquí uno come la morcilla rellenas y en el Perú se come un guiso de sangre de pollo. Muchas gracias. Espero, por favor, su respuesta. La respuesta está en Hechos capítulo 15. Usted encuentra ahí en Hechos capítulo 15, del verso 1 al 29, al 34, la respuesta. Hay una discusión en las iglesias en derredor del mundo donde ya había llegado el mensaje sobre la pertinencia o no de guardar la ley, entre ellos la circuncisión. Genera tal discusión que, según dice la Biblia, llevó a convocar a los creyentes como también a los ancianos y a los apóstoles al primer gran concilio de la iglesia. Se da una discusión. Al final, Jacobo, que era tenido como una columna en la casa de Dios, tomó la vocería después de escuchar las diferentes posturas y les hace ver que lo único que se le debe de pedir a los creyentes salvos por gracia es que se aparten de fornicación, de ahogado, de sangre, ¿cierto? Y de sacrificado a los ídolos. Entonces, esas son las únicas prohibiciones. ¿Por qué? Porque en el orden bíblico, desde el Génesis, la sangre fue dada con un objetivo diferente en el campo espiritual. Y en lo humano, Dios la prohíbe por causa de la salud del individuo, ya que gran parte de muchas enfermedades se transmiten a través de la sangre. De hecho, que cuando uno va a donar sangre, le hacen llenar un cuestionario, a fin de que cuando yo done sangre, sea sangre ¿qué? Sana, y no resulte haciéndole daño al otro. A otra persona, sí. Dios, por salud humana, prohíbe comer la sangre. Y en el campo sustitutivo dice, la sangre es dada para expiación. Por eso, el pueblo hebreo, ni la iglesia a lo largo de la historia, consume sangre. ¿Ya? Porque en el orden bíblico no es alimento, es la vida del animal. Y fue dada para expiación. Espero que quede claro. Les recomiendo que no coman sangre ni aquí ni en la Patagonia, porque la Biblia es la misma, Dios sigue siendo el mismo. Amén. Y los principios siguen siendo los mismos. El hecho de que en un país tengan una cultura, debemos de saber que el evangelio es la cultura más importante. Sí, señor. Yo estuve en un país, no digo dónde, para un 1 de noviembre. Y resulta que desde el día anterior organizan unas vasijas llenas de una bebida morada. La colocan en determinados lugares de las casas para que los muertos vengan y beban. Yo estaba allá y a mí me dieron a beber, pero yo no bebí, porque yo sé que eso está muy relacionado con todo aquello que Dios prohíbe en el campo de la evocación de los muertos. Entonces, el hecho de que yo viva en un país católico donde celebran la Navidad, yo no debo de celebrarla. El hecho donde yo vivo en un país que le hacen culto a Satanás, pues yo no debo de celebrarlo. Sí, sí. O sea, yo tengo que entender que pertenezco a la cultura del cielo, donde Dios dice que nos apartemos de esas cosas y que seamos santos como Él es santo. Amén.